Es conductor y productor de TV. Como estudiante de arquitectura realizó en 2001 el viaje de estudios y dio la vuelta al mundo. A partir de entonces comenzó a desarrollar un estilo de filmación característico. De regreso a Uruguay comenzó con su programa Enfoco, que desde 2005 se emite por la pantalla de Canal 4. En el mismo recorre el mundo, las pequeñas localidades del país y presenta a su gente y costumbres. Además, desde 2012 edita anualmente Enfoco, la guía turística del Uruguay, que le valió el premio Bartolomé Hidalgo como libro revelación. Hoy se pone en buenas manos Sebastián Beltrame. Así lo saludamos. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias. Buenísimo, gracias por venir. Me imagino que también ya que es un mes complicado, ¿no? Diciembre, donde todo el mundo corre, donde las cosas que no se terminaron hay que terminarlas ahora, parece que el último mes. Totalmente, ¿no? Anda todo el mundo como loco. Yo traté este año de tomármelo un poco más tranquilo. Ajá. Y planifiqué bastante, así que bueno, no estoy tan a las corridas. Ah, bueno, me parece. No sos tan uruguayo entonces. No. Por ahí no sos tan uruguayo. Tuve que cambiar. Mis hijos, tengo un bebé de 9 meses y un nene de 3 años. Uh-huh. Y como viajo mucho, cuando tuve los niños tuve que empezar a planificar más mi vida hacia adelante para no estar tanto tiempo afuera y además para no tener tantos sobresaltos. De todas formas, hay cosas que van surgiendo que no se pueden planificar, ¿no? Uh-huh. Este año tuvimos, por ejemplo, muchos viajes que no teníamos pensados y los hicimos igual. Uh-huh. Pero sí, mi vida está un poco más planificada desde que tengo hijos. Claro, porque vos, ¿cómo surgió esto? A ver, estudiante de arquitectura, ¿cómo surgió esto de ser estudiante de arquitectura a ser productor, conductor de TV, de llevar un programa hacia adelante? Más rara de mi vida en realidad. A ver. Yo estudiaba ingeniería. Yo estaba en la facultad de ingeniería. Y después decidí cambiarme de facultad. Pero antes y paralelamente a la facultad de ingeniería hice 3 años de Bellas Artes. Uh-huh. Cuando me cambio y mientras hacía todo eso viajaba. Siempre me gustó viajar. Viajaba con mis amigos por placer y siempre me encantó la fotografía desde muy chico. Cuando pude me compré una cámara de video y ya registraba mis viajes personales en video. Cuando me cambié a arquitectura y estaba la posibilidad de hacer el viaje, entonces quería registrar el viaje para mostrarlo en televisión. Uh-huh. Y ahí fue que empezó. Ahí fue que empezó todo. ¿Y lo enviaste a alguna productora? Claro, hablé un montón de lados, agencias de publicidad, un montón de lados y todo el mundo me rebotó diciendo que a nadie le iba a interesar. ¿Quién iba a querer ver un viaje alrededor del mundo? Ya estaba Julio Alonso con eso. Claro. Y entonces, lo hice igual, como era bastante terco y lo hice igual, averigüé qué cámara precisaba, me la compré cuando empecé el viaje y empecé a grabar. Uh-huh. En la mitad del viaje mandamos una bolsa con cassettes. Claro, porque estoy pensando que no es como ahora, que ahora está todo mucho más simple. No, sí, cassette. Cassette de esos chiquitos, ¿no? Claro, los mini bebé. Mandamos, me acuerdo, a Canal 10. Uh-huh. Y bueno, dijeron, sí, sigan, total, a la vuelta vemos. Y a la vuelta empecé a tener un espacio de unos 15 minutos adentro de un programa que se llamaba Canal X, que lo conducía Cairo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, y ahí empecé mostrando mi viaje de arquitectura en el programa Canal X en Canal 10. Uh-huh. Al año siguiente me contrataron como camarógrafo, era el camarógrafo del programa, y después ese verano empecé a hacer lo mismo que hacía en el viaje, o sea, me iba solo con la cámara al interior, uh-huh. El viaje de arquitectura, ¿no? Pero lo hacía en el interior del país. Uh-huh. Y ahí me iba solo con la cámara, grababa. Cuando llegaba el lunes, con ese material, se hacía el programa de verano, que era un Canal X de verano, uh-huh. Que era básicamente lo que hacía en el viaje de arquitectura y básicamente lo que después hice cuando empecé a tener el programa propio. Y salir solo con la cámara y grabar. ¿Y cómo? ¿Por qué esa idea de salir solo vos con la... ¿Viste? Porque uno siempre cuando empieza con un proyecto dice, no, pero bueno, que tengo la iluminación, tengo que tener alguien que me haga el guión y... Lo que pasa es que yo no pensaba en hacer un programa típico. Para empezar, yo nunca estudié comunicación. Claro. Ni tengo conocidos en los medios, ni familiares, ni nada. Uh-huh. Entonces lo hacía como a mí me parecía. Y como en el viaje de arquitectura nadie quería
hacer eso, porque en realidad es bastante engorroso. Tenés que estar pensando en llevar la cámara, grabar, dejás de disfrutar un montón de cosas. Claro, por supuesto. Entonces no tenía nadie que me ayudara, y cuando quería hablar y contar lo que estaba pasando, para mí, ¿no? Para registrar lo que estaba pasando, o apoyaba a veces la cámara en algún muro y hablaba, o después se me ocurrió, como no tenía tiempo de apoyar la cámara en un muro, porque era todo muy vertiginoso el viaje, iba caminando y giraba la cámara y hablaba mientras caminaba, pero simplemente para registrar eso. Yo ya lo había hecho en viajes anteriores míos. Buscando archivos la otra vez encontré un viaje a Brasil, que creo que fue en el año 1999, donde yo tenía el pelo largo casi por la cintura y hacía lo mismo, daba vuelta a la cámara y le hablaba a la cámara, no me acordaba de eso. Y cuando vieron acá, cuando llegué y con el material y vieron eso, dijeron, está bueno eso, bueno, seguilo haciendo, porque nos ahorramos un cámara, nos ahorramos un conductor, claro, y nos ahorramos un productor. Tenemos todo en uno, es el combo perfecto, tenemos todo en uno, ¿verdad? Y así salió. ¿Y te pagaban al principio para salir o...? No, al principio tuve que pagar yo para salir. Ya. Yo no sabía cómo funcionaba la televisión. Si no, me hubiera dado cuenta que en realidad no estaba bien lo que me estaban haciendo. Por decirlo de alguna manera. Supuestamente me cobraron horas de edición. Y bueno, la cosa es que yo terminé pagando por ese espacio. Y después, bueno, cuando me contrataron como camarógrafo, sí creo que ganaba 2.500 pesos, me daba para los boletos. Pero a mí me encantaba y me gustaba aprender, porque jamás en la vida hubiera tenido la posibilidad de entrar a trabajar en un canal de televisión sin experiencia. Claro, totalmente. Y sin ningún conocido que me metiera ahí. Entonces, yo disfrutaba mucho. Disfrutaba y practicaba y hacía cosas raras con la cámara, cosas que antes funcionaban y cosas que no. Entonces fue como una experiencia práctica que me sirvió mucho, porque después con eso empecé a hacer un programa propio. ¿Y por qué cuando arrancaste por el interior? ¿Vos sos de Montevideo? Yo nací en Montevideo, pero viví toda mi vida en el interior. Y por el trabajo de mi padre. Mi padre es agrónomo. Claro. Bueno, mi madre es española. Ajá. Pero mis abuelos emigraron a Buenos Aires cuando ya tenía 3 años. Mi madre vivió toda la vida en Buenos Aires, y mi padre, en un viaje que pasó por Buenos Aires, conoció a mi madre. Mirá. Entonces, yo nací en Montevideo, pero enseguida nos fuimos a vivir, me llevaron, primero unos meses en Buenos Aires, y después nos fuimos a la cordillera argentina, a San Juan. Oh, qué lindo lugar. Ahí vivimos hasta que yo tenía 3 años, y después nos fuimos a Tacuarembó. Mi padre era profesor de la escuela agraria. Después de Tacuarembó nos fuimos a Tarariras, departamento de Colonia. Todo por el trabajo de mi padre. Y después terminé viniendo a mis padres se separaron ahí. Mi madre con mis hermanas se fueron a vivir a Buenos Aires. Yo no quería saber nada con Buenos Aires y me vine a vivir a Montevideo con mi padre, y bueno, y desde ahí vivo en Montevideo. Pero mi infancia fue toda viajando y en el interior, del país. Sí, en el interior. Conociendo el interior del país. Por eso también quizá esas ganas de mostrarle a la gente de Montevideo cómo es el interior. Claro, y además con el trabajo de mi padre, cuando yo vivía en Montevideo ya, mi padre toda la vida trabajó en el interior, en el campo. Él viajaba, entonces yo lo acompañaba de chico, nos íbamos los dos solos, me llevaba, y a mí siempre me gustó, me encantó la vida en el interior. Y las fiestas, me parece, ¿no? Porque de alguna manera, claro, la fiesta, porque de alguna manera vos fuiste también como el pionero, el primero en mostrar. Me pasó de vuelta lo mismo que te acabo de contar con el tema de las fiestas. A ver. Cuando planteé hacer el programa de viajes, que te decía, todo el mundo me dijo, no, esto no le va a interesar a nadie. Tengo un amigo que hoy es dueño de una agencia de publicidad, que en ese momento era creativo en una gran agencia. Hablé con él, era compañero mío de facultad. Hablé con él para presentarle la idea de grabar el viaje de arquitectura antes de hacerlo. Y él me derivó con el creativo, uno de los creativos importantes de la agencia. Esa persona me dijo, no desde interés. Hasta el día de hoy él le dice, mirá lo mirá lo que te perdiste. Mirá lo que te perdiste. Bueno, pero en el momento
o sea, la primera vez que me pasó eso del rechazo, yo la seguí para adelante, ¿no? Me da la sensación de que sos un tipo bastante así como obstinado, sí, ¿no? bastante. Bastante. Sí. Bueno, mi madre es gallega, ¿no? Y por el lado de mi padre son vascos, así que esa mezcla da... No, pero también, capaz que suena un poco cursi, pero es verdad, cuando uno tiene una pasión, porque lo estás diciendo, ¿no? Siempre me gustó grabar y siempre hacía cosas raras y quizá eso lo hacías en la adolescencia, pero por algún motivo eso lo seguiste haciendo y resultó ser tu trabajo y resultó ser tu vida. Sí, yo en la adolescencia tuve esas crisis que tienen los adolescentes de no saber qué hacer. Y la verdad, no tenía mucha idea para dónde arrancar. Porque estudiaba, sí, estaba en ingeniería, me iba bien, después arquitectura, pero realmente no era algo que yo sintiera pasión por hacer. Si bien me encanta y todavía sigo haciendo cosas de arquitectura, sin embargo, me pasaba eso. Y descubrí esto de grande. Y fue gradual, ¿no? Se fue dando porque como me gustaba, yo lo seguía haciendo, le seguí metiendo ganas durante muchos años, hasta que al final, bueno, se convirtió en algo que me permite trabajar de lo que quiero. Y también se ha convertido en otras cosas eso, ¿no? Porque yo les voy a decir, mis amigos, que tengo en mis manos la guía Enfoco 365 ideas para hacer en Uruguay, sobre todo ahora, ¿no? Que todo el mundo está pensando en las vacaciones. Alguien, ¿sabés que hoy me decía, quiero conocer La Valleja, no conozco La Valleja, Arequita? Se está perdiendo un montón de cosas. Mirá, ayer justo tuve una reunión con la gente del parque de vacaciones de UTE Antel, y voy a ir. Vos sabés que nunca fui y sin embargo todo el mundo me habla maravilla de ese lugar, que generalmente pensamos que es algo privado para los funcionarios, y sin embargo es abierto al público. Mirá qué buen dato. Y así que me consta que yo también pensé que era solamente para los funcionarios. Sí, todo el mundo, yo también. Y sin embargo ellos ahora lo quieren difundir porque cualquiera puede ir a esos lugares. Bueno, tenemos todo el Uruguay aquí adentro, en estas páginas: Salto, Paysandú, Montevideo, Maldonado, Florida que es precioso también. Y si ustedes se le quieren llevar, miren, yo ya les propongo que envíen su mensaje de texto al 1890 o como lo hacen siempre, al 093-403-903. También le pueden hacer una pregunta, Sebastián, si quieren, sí, por supuesto. Claro. Sí. ¿De acuerdo? 093-403-903 o al 1890 se va esta guía Enfoco 365 ideas para hacer en Uruguay. Hacemos una pausa, ¿te quedas conmigo un rato más? Sí, claro. Bueno, antes de seguir charlando con Sebastián Beltrame, yo quiero darle un beso enorme a Edu, el taxista, y a la gente de Farola, que nos hizo un delivery que vamos a compartir también con Sebastián en un ratito nada más. ¿Sabés que Qué bien, voy a venir más seguido. Pero no te hizo café, Gonza, ¿no? ¿No hiciste café? No puedo creer. Porque yo me olvidé también de hacer café, es verdad. Sabés que tenemos así como lo hacemos en dúo. Él pone el agua, yo pongo la medida. A veces nos sale bien, a veces no del todo, pero igual algo vamos a hacer, alguna cosa vamos a hacer. Un saludo muy especial a la gente de Farola que siempre además nos acompaña. Yo me quedé pensando, ¿no? En estos viajes maravillosos que vos hacés, porque del interior del país, pero también te has ido al exterior del país. Y alguna imagen me queda, por ejemplo, de Brasil, de Recife. Vos recién estabas comentando algo con Gonza también, y yo me acuerdo patente de aquella entrega donde me acuerdo que era un señor que se tiraba al agua y sacaba material de los turistas y después lo vendía. Sí, vivía de eso. Era una persona que trabajaba 6 horas por día metiéndose en el agua, sacando lo que la marea le arrastraba de la arena a los turistas: lentes, perfumes, collares, anillos, y después lo vendía en la feria y tenía una buena vida trabajando 6 horas buceando en la playa. Ni buceaba, él se tiraba con un snorkel y era impresionante. Me llamó la atención cuando lo vi, me puse a hablar con él y dije, no, pero esto lo tengo que mostrar porque es de loco. Cómo uno puede encontrar opciones de trabajo que a nadie se le podrían ocurrir y sin embargo vivir bien de eso, ¿no? En todo el mundo pasa eso. Bueno, esta persona hacía así, sacaba lentes y esperaba que, como en esa zona de Recife la marea sube mucho 2 veces, arrastra
sube muy rápido, entonces la gente está tomando sol y de repente viene una ola y se le lleva las cosas. Y bueno, de eso vivía él. Entonces, generalmente cuando te encontrás con ese tipo de cosas, te planteas también la posibilidad de hacer algo diferente. Y te das cuenta de que muchas veces las opciones que tenemos acá, por ejemplo, a mí me pasaba cuando estaba terminando por entrar a la universidad, no tenía muy claro qué hacer. Y no había muchas opciones tampoco. Ahora creo que hay más. Pero en esa época, ¿qué ibas a hacer? Abogado, escribano, médico, arquitecto, ingeniero, contador. Era como tenías que elegir una de esas. Sí. Y sin embargo hay muchísimo. Bueno, yo terminé haciendo otra cosa totalmente distinta. Por de la que ni siquiera había estudiado. Y te comentaba hoy, por ejemplo, que cuando quise empezar, lo que encontré fueron rechazos. No lo vas a poder hacer, esto a nadie le interesa. Y bueno, con el tiempo no fue fácil, ¿no? Pero con el tiempo y los años lo terminé haciendo. Me pasó también cuando hoy me comentabas lo de las fiestas del interior. Sí. Un día se me ocurrió hacer un ciclo con las fiestas, mostrando todas las fiestas del interior. Lo mismo, lo planteé. Ya tenía el programa al aire. Y me dijeron, pero ¿a quién le va a interesar ver algo del interior? Una fiesta en el interior, un gaucho. Pero eso no tiene rating. Y me acuerdo que fui a hablar al ministerio y le planteé esa posibilidad al Ministerio de Cultura. Y bueno, por supuesto ellos me dijeron que sí, que estaba interesante. Pero bueno, más que declararlo de interés no podían hacer. Entonces lo empecé a hacer. Y ahí fue que arrancó ese ciclo que duró como 2 años. Que marcó bastante porque... Marcó bastante porque aparte después también muchos otros programas salieron a hacer lo mismo. Sí. Esa es la realidad, y además, ¿no? De una manera distinta, pero... Fíjate que yo lo hice hace muchos años y sin embargo hasta hoy... Cuando, como tu comentario de hace un rato, ¿no? Cómo te pasás de fiestas en el interior. Y sin embargo hace 5 o 6 años que yo ya no hago eso. Pero creo que estuvo muy bueno porque la gente de Montevideo se enteró de todo lo que pasa en el interior. Hay fiestas de 25, 30, 40 mil personas en el interior que en Montevideo llenan un estadio. Sí, por supuesto. Y no se hacen acá. Es muy difícil lograr esa convocatoria. Y sin embargo, durante todo el año hay un montón de fiestas. Bueno, ya hoy todos lo sabemos porque hay programas en todos lados que lo están mostrando. Y me parece bárbaro que se muestre. Pero lo que quería destacar y resaltar es que si a vos te gusta hacer algo, hacelo. Perfecto. Hacelo, no importa. Obviamente todo el mundo te va a decir que no. Y más si es algo que no está muy, que otra gente no hace, ¿no? Lo primero que vas a encontrar es el rechazo. No, eso a quién le va a interesar. Y sin embargo, si vos lo haces, cualquier cosa, no sé, te gusta soldar fierro, te gusta cortar madera, lo que sea, hacelo, porque si lo haces y le pones muchas ganas y pasión y durante un tiempo, le vas a encontrar una vuelta. Te va a ir bien, te vas a encontrar una vuelta. Es un muy buen mensaje el que estás dando. Vas a poder vivir de eso que te gusta. Al principio no va a ser fácil, ¿no? A mí me costó muchos años. Y me costó cosas no muy lindas también. Pero el resultado final es mucho mejor. Yo te cuento que mi primer trabajo formal fue de empleado público. Yo di un concurso y entré al Ministerio de Transporte. A la semana, cuando llegué no podía creer, no tenía trabajo. O sea, había entrado a un lugar donde no tenía nada para hacer. Había gente que hacía 30 años que estaba en el escritorio y lo único que hacía era firmar un papel por día. Entonces dije, yo no aguanto acá. Estuve un tiempo, al final me fui. Y cuando me fui, nadie podía creer que me estuviera yendo en empleo público. Me decían, estás loco. No, estás mal, porque aparte es verdad lo que decís. Viste que es como la panacea, tener un lugar fijo, un lugar estable, ese empleo público o ese lugar donde por lo menos tenés como te dicen, bueno, pero tenés la segura ahí. Y el resto ves. Pero a mí me encanta más el mensaje que estás dando con esto, porque seguramente a todos nos pasó en algún punto, en algún momento de la vida que digan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a vivir haciendo? ¿Qué radio? Tú estás loca, te decían, pero no. Y bueno, y uno al final... Sí, teatro, cine, yo qué sé, cualquier cosa. No tiene por qué ser algo que haga la gente hoy. Puede ser algo que nadie esté haciendo y que a nadie se le ocurre de que podés vivir de eso. Y sin embargo,
te aseguro que si lo haces bien y le pones ganas y te aguantás todo lo negativo, en el fondo el resto de tu vida lo vas a pasar muy bien. Sí, totalmente. Yo pienso que con todas ese abanico tan grande que tú has tenido de conocer diferentes maneras de vivir, diferentes países, diferentes culturas, ¿nunca te picó el bichito de irte del país, quizá? Bueno, yo empecé, mi familia, por parte de mi madre, incluyendo a mi madre, son todos españoles. Y tengo una familia muy grande allá. Cuando hice el viaje de arquitectura yo me quedé en España, ese fue mi final. Y me quedé ahí varios meses viviendo con mi familia. E incluso había averiguado para terminar la facultad ahí y ver si me quedaba a vivir ahí. Mi familia quería que me quedara ahí, me daban una casa para vivir ahí. Tenía todo para quedarme en España. Y sin embargo me quise volver, porque extrañé Uruguay. A mí me gusta vivir acá. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país? Me gusta cómo es Uruguay, me gusta la tranquilidad, me gusta la gente, me gusta físicamente el país. Es chico, eso de que todos nos conocemos es verdad. Que todo te queda a mano, además. Todo te queda cerca, me encanta. Y lo pongo como ejemplo porque yo tuve y tengo la posibilidad de irme a vivir a otro país, tener trabajo en otro país, haber terminado la carrera en otro país, con familia allá, y sin embargo elijo quedarme en Uruguay. Y elegí quedarme en Uruguay en un momento en que yo no tenía un peso. Claro. ¿No? En que no tenía trabajo, en que acababa de llegar de un viaje, no tenía trabajo, no tenía nada. No sabía qué hacer de mi vida. Y sin embargo lo que sí sabía era que no quería irme de Uruguay. Cuando viajo y me encuentro con uruguayos en otros lados, el 99,9% se quiere volver. Claro. No lo hacen por un tema económico, pero se quieren volver. Y a veces... eso también marca, ¿no? Sí. Y te das cuenta de que la verdad, si podés pelearla acá... Y todos te dicen, si yo hubiera sabido esto antes, no me iba, la peleaba más en Uruguay. Y lo que te terminan diciendo es, acá terminás haciendo cosas que en Uruguay no hacías. ¿No? Vos decís que quizá también los uruguayos a veces no damos el 100%. Sí, a veces no, la mayoría. No damos el 100%. Los uruguayos no damos el 100%, somos muy quedados. Comparado con otros países no tenemos iniciativa, no tenemos espíritu emprendedor, como se llama ahora, pero lo que no hay es iniciativa. Hay como una espera al empleo público, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo la historia del frigorífico Anglo en Paysandú, en Fray Bentos, perdón, en Río Negro. En el auge del frigorífico Anglo, a Uruguay se lo llamaba la cocina del mundo. Exportábamos carnes para todo el mundo, en un contexto donde había guerras mundiales y acá se producía. Cuando dejó de ser rentable y se fueron los capitales extranjeros, fue una decadencia. Entonces ibas a Paysandú, ibas a Fray Bentos, sí. Y te encontrabas con que todo el mundo, la gente hablaba de lo que había sido, qué grande que había sido, y ojalá que alguna vez tuviéramos esa oportunidad de tener ese empleo maravilloso. De tener ese empleo maravilloso, o sea, de que alguien me venga a dar trabajo. No pensaban en cómo hacer y crear cosas nuevas, cómo inventar un trabajo, cómo hacer algo que me gusta y vivir de eso. Pensaban en que ojalá que alguna vez alguien me venga a dar empleo. Cuando vino la papelera, fue una revolución. Todo el mundo estaba contentísimo porque volvía ese gran empleo. Y nadie pensaba que iba a pasar después. Entonces todo el mundo gastaba, compraba. Me acuerdo que era una cosa, las concesionarias vendían autos, motos. Sí, hubo un movimiento brutal. Pero ya sabíamos todos que eso tenía un fin. Y la gente no pensó hacia adelante, ¿no? Todo el mundo abría kioscos para vender a la gente que cobraba su sueldo. Pero ¿y después? Entonces esa es la mentalidad que yo me gustaría que Uruguay cambiara, que los uruguayos cambiáramos, ¿no? De no esperar a que nos den, sino empezar a pensar en cómo podemos hacer nosotros.
Es muy buen mensaje, además. Ya hay un par de mensajes que vamos a repasar al final de la nota que ya me gustaron, que ya me los tengo anotados y ya los voy a compartir en un ratito. Vamos, ¿vos te podés quedar un ratito más? Sí, cómo no. Está buenazo, entonces. Buenísimo. Entonces ya te digo, aquellos que están del otro lado, que una vez más ustedes pueden participar, a través del 1890 y también a través del 093-403-903. Guía en Foco, 365 ideas para hacer en Uruguay. ¿Cuántas cosas lindas que hay para hacer en Uruguay? Mirá la Mamushka, sí, en Río Negro. En San Javier. En San Javier, porque hay una colonia de rusos ahí, ¿no? Sí. Tengo un amigo que es ucraniano, que sus padres son rusos, que está visitando Uruguay y se enteró de esta colonia y los fue a visitar. Esa colonia fue impulsada por José Valle y Ordóñez a principios del siglo XX, en una época en que al norte del Río Negro, Uruguay, era tierra de nadie, nada, ¿no? Claro. Entonces llegaron estos rusos, estas familias rusas, los dejaron ahí en un barco, en el medio del campo. Nada. Y los tipos, de la nada, empezaron a crear su colonia. Y la gente les decía que estaban locos, porque llegaron, los tiraron en el medio del campo, no tenían nada, y empezaron a plantar flores. Uh-huh. Resultaba que esas flores eran el girasol, uh-huh, que en Uruguay no existía, uh-huh, y los rusos habían traído las semillas de girasol. Fueron los que crearon además la primera aceitera, uh-huh, y eso me gusta destacar porque viene de la mano de lo que estábamos hablando recién. Por supuesto. Eran personas que no tenían absolutamente nada, los tiraron en el medio de la nada, en el otro lado del mundo. Y que no esperaron nada de nadie. No esperaron nada de nadie, y ellos mismos, en contra de lo que le decían los demás, que estaban locos porque plantaban flores, uh-huh, crearon una industria y crearon un pueblo y crearon una comunidad que después le dio trabajo a la gente que ya trabajaba en el campo. O sea, es un buen ejemplo de cómo uno con perseverancia y con ganas y no dándole importancia a lo negativo que viene de afuera, puede crear cosas buenas. Genial. Hacemos una pausa y ya volvemos. Yo te digo que un programa no alcanza. No alcanza un programa porque se cierran los micrófonos y él sigue contando de sus viajes y uno dice, a la pucha, todas las cosas que yo hace. Me tengo que callar a veces porque siempre fui así, de contar y de explicar, sobre todo de explicar muchas cosas. Y hay veces que con mis amigos empiezo a hablar y ya cuando veo que están mirando para otro lado, que no me dan pelota. Te quieren mucho, son amigos tuyos, te quieren, no te dicen nada. Ya me pasé de la raya, hablen ustedes. Pero ¿cuál fue? Recién hablabas del Congo también, ¿no? Sí. ¿Cuál fue, no sé, tu experiencia más fuerte quizá que viviste? Más fuerte fue en el Congo. Uh-huh. La más fuerte fue en el Congo porque vi cosas horribles. Y vi cosas buenísimas, uh-huh, las dos cosas. Es una guerra, entonces ves cosas que no voy a contar acá, pero son muy feas. Y son las cosas con las que se encuentran los soldados uruguayos, los soldados, la gente de las Fuerzas Armadas de Uruguay cuando van allá. Uh-huh. Pero por otro lado ves el ser humano, por ejemplo, cómo se abre con situaciones extremas. Los uruguayos son realmente, y lo digo de verdad, son los únicos de todos los contingentes que tienen total aceptación, que la población los quiere, uh-huh, que van a cualquier lado y son muy bien recibidos porque hacen su trabajo mucho más allá de su deber. Yo acompañé a muchas de estas personas a llevar comida a escuelas, a llevar comida a orfanatos, todos los días. Uh-huh. O sea, ellos terminan su trabajo, terminan su guardia, están muy cansados y el poco tiempo que tienen, con la aprobación además de sus superiores que también están en la misma sintonía, se lo dedican a ayudar a los niños y a la gente que no tiene nada, absolutamente nada. Y ellos de repente hay que pensar que vienen de contextos también muy desfavorecidos. La mayoría van allá por el dinero y se alejan de sus familias un año o dos para volver y tener plata para comprarse un terrenito para poder empezar a construirse su casa. Y sin embargo, esa gente dedica su tiempo para ayudar a otros que tienen menos. Uh-huh. Es algo que no hace ningún otro contingente de todas las naciones que hay en los cascos azules, nadie más lo hace. Uh-huh. Y es algo totalmente destacable. Entonces te encontrás con esas cosas que decís, mira, la verdad que me enorgullece ser uruguayo y me enorgullece que estas personas que crecieron en mi país tengan estos valores que
a pesar de las adversidades, sin embargo, hacen fuerza para apoyar a otros, ¿no? Hablando de esas situaciones que tuviste que vivir, yo leí por allí que en algún momento también una mamá quería que te quedaras con su bebé. Sí, fue una cosa que en el momento no me di cuenta, porque estás en un contexto tan todo te choca tanto. Vos salís a la calle, hay 50 niños desde un año hasta, no sé, que te agarran y te abrazan como si fueras su persona más querida, y son niños que son huérfanos. Y en ese contexto había acompañado a los uruguayos, a los soldados en ese caso, a llevar comida a una escuela. Y cuando estábamos grabando ahí en la vuelta, y viene una madre con un bebé. Y yo pensé que me lo estaba mostrando, ¿no? Y bueno, y lo agarro, y etcétera. Y cuando se lo voy a dar, como que no lo agarró de una, ¿viste? Sí. Y se lo di vuelta, Cuando llego a Uruguay, el editor está trabajando con el material y me dice, vení a mirar esto. Dice, ¿vos te diste cuenta de esto? ¿De qué? Ah, sí, la madre con el niño, con el no sé qué. Dice, pero mirá para atrás. Cuando yo estoy hablando a cámara, antes de hablar con la madre y el niño, y se ve al fondo, mientras el camarógrafo me graba, al fondo viene la madre, me ve, se acerca y después de esperar me entrega al niño. Y después, viendo varias veces, me di cuenta de que me estaba entregando al niño. Claro. O sea, no era para que le saque una foto al niño, era porque me lo estaba dando. Sí, era su salvación en ese momento. Claro, y es muy común, después me enteré que es muy común, o sea, donde ellos vean una pizca de mejora, de oportunidad de que ese niño se salve, te lo dan. Claro. Porque además es otro contexto social, ¿no? Ellos tienen 10, 20 hijos, la mayoría se mueren porque no hay sanidad. Entonces, donde ellos están en guerra, donde ven una oportunidad, te dan al hijo porque prefieren no verlo más, pero que el niño tenga una vida. Pero esté vivo, claro, pero que esté vivo. Sí, y me mató porque yo en ese momento no tenía hijos, pero cada vez que lo pienso ahora me parte al medio, ¿no? Viajaste también más de una vez a la Antártida. Sí. Es espectacular. ¿Te gustó para viajar? No, es espectacular y volvería. Ojalá pudiera volver a la Antártida. Es espectacular. ¿Qué tiene la Antártida? No sé. Imagínate. A mí me parece un lugar atractivo, te digo. No, es muy hermoso. Y además, imagínate que es el único lugar del planeta que es virgen. Que no es de nadie. No es de nadie. Nadie es dueño de eso. Y no es gente. Y la naturaleza está como hace millones de años ahí. Es espectacular. Vos ahí te sentís realmente, no sé, te sentís diferente. Y también es otra cosa a destacar, ¿no? Hay 8 uruguayos que viven ahí en invierno. Y Uruguay tuvo la visión en su momento de instalar una base ahí. Una cosa medio loca en su época. Pero medio quijotesca, pero hoy da sus frutos, porque como hoy todo el mundo quiere un pedazo de la Antártida, después se creó el Tratado Antártico que prohibió que otros países fueran, y Uruguay es miembro del Tratado Antártico, de los pocos países del mundo, junto a las grandes potencias, porque a unos locos se les ocurrió ir un día a poner una base ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, cuotas de pesca y beneficios que otros países mucho más poderosos que nosotros no tienen y quieren. Bueno, viva la locura uruguaya, entonces. Sí. Hablando de la locura uruguaya, loco tenés que estar para comer una cucaracha, loco tenés que estar para probar un agua viva, loco tenés que estar. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo dijiste sí? Y yo qué sé, era rico. ¿Me puedes describir el sabor? ¿Se parece? ¿Viste? El agua viva se parece a la gelatina. Sí, no como más gelatina. Como una gelatina sin sabor. No. Eso así es el agua viva. No. Y la cucaracha es crocante y tiene gusto a camarón.
Olvídate. No como nunca más camarones en mi vida. Olvídate. ¿Vos viste algún camarón alguna vez de cerca? Es el bicho más repugnante que existe en la Tierra. Es cierto. Es como una especie de es un araña. insecto. Sí, te estás comiendo la parte de adentro de un insecto. Sí. Y bueno, es lo mismo. Te olvidás que es una cucaracha y te la comes. Bueno, a ver, mira, te digo algo. Tenés muchísimos mensajes desde Dolores. Me encanta el programa, me dicen por aquí. Un saludo enorme a este caballero. Me encanta la nota. A ver, por aquí, mira, tenés otro mensaje. Dice, hermoso este muchacho, me dicen por aquí. Y también, bueno, me preguntaban por aquí cuál era el lugar más... el lugar más lindo que conociste. De alguna manera también ya lo habías dicho, ¿no? ¿O no? Muchísimos, pero depende de qué quieras, ¿no? A mí, por ejemplo, uno de los lugares que más me gustó fue Nepal. Uh-huh. Volvería a Nepal. Es un lugar espectacular porque vivís como si estuvieras 600 años en el pasado, pero la gente es muy espiritual, porque no hay un turismo masivo de esos que van a sacarse la selfie, y la gente que llega a ese país generalmente son montañistas que tienen un nivel cultural interesante, o una forma de pensar distinta, o un turismo religioso, con personas que van al Tíbet, que van al Himalaya, gente que también busca lo espiritual. Entonces, por ejemplo, los niños de Nepal hablan varios idiomas y podés hablar de cosas muy profundas con ellos. En la calle, cualquier niño y cualquier persona, porque el contacto que tienen con los extranjeros es con gente muy culta y muy inteligente. Más allá de eso, te encontrás con un país que parece que sigue viviendo en la época medieval. Entonces es un contraste muy interesante. Me dicen aquí, admiro cada vez más a Sebastián Beltrame, sus ideas, su inteligencia, sus programas son claros, son bellísimos, además es muy buena su conducción. Felicitaciones por tener un uruguayo que da un mensaje y que piense así. Dice, hola, buenos días. Qué verdad está hablando este chico, ¿eh? Lo agarré empezado la nota, qué lástima, pero yo estuve viviendo en España y sí, allá hacemos cosas que acá jamás haríamos, somos muy cómodos, dice por aquí. Bueno, y tenés muchos mensajes que siguen llegando porque están participando por esta guía. Antes de despedirnos, yo quiero que vos también, capaz que le podés sugerir a la gente algún lugar para irse de vacaciones acá. Si tuvieras que... Sí, acá. ¿En verano? Sí, en verano. Bueno, más allá de la costa, que es espectacular, tenés el litoral, que generalmente es utilizado por la gente que le queda cerca. Pero el litoral uruguayo, las costas del río Uruguay son increíbles. Hablábamos hoy de San Javier. San Javier tiene un puerto, el Puerto Viejo, que fue donde llegaron los rusos, sobre el río Uruguay. Es increíble, hay una zona de camping gratis. Y también en esa zona litoral tenés, por ejemplo, Nuevo Berlín, otro lugar con unas costas increíbles, cabañas, playas. En Río Negro es Nueva Berlín, ¿no? En Río Negro. En Río Negro, sí. En Río Negro. Y bueno, y siguiendo por esa costa litoral, para abajo también. Cualquier playa de contra el río Uruguay es espectacular, y generalmente hay zonas para acampar que son frescas contra el río, y que no te cobran. Bien, que son gratis, muchachos, escuchen esto. Otro lugar muy bueno y muy poco conocido y utilizado es Palmar. ¿Mirá? Palmar está contra el lago de la represa de Palmar, en el Río Negro, y Palmar es el pueblo que se hizo para la construcción de la represa de Palmar. Ese pueblo quedó prácticamente abandonado, es un pueblo entero con todos los servicios, y tenés el lago, que es espectacular. Tenés un camping en Palmar, con playa, contra el lago. Tenés hotel, tenés un parador con piscina, y además tenés cabañas para alquilar, que son las mismas casas que se construyeron para la obra, que hoy se alquilan como cabañas. Es barato. Bien. Es muy tranquilo, tiene monte, tiene el lago, y además puedes visitar la represa, y debajo de la represa
podés pescar dorado, que es una de las zonas de pesca de dorados más grandes del país. Podés pescar y hacer muchas cosas más. Hablando de hacer muchas cosas, porque tenemos que ir cerrando, hay muchos proyectos para Enfoco, ¿no? Para el próximo año. ¿Te vas a ir de viaje? ¿Ya te fuiste? ¿Cómo es eso? Tenemos muchos viajes planificados ya para el año que viene. Nosotros desde hace ya unos años trabajamos con Carrasco Viajes, que es la agencia con la que viajamos, y incorporamos también a la gente en nuestros viajes, que antes no lo hacíamos. Yo antes viajaba solo, éramos 2 personas, y desde hace unos años empezamos a armar grupos acompañados. Entonces el mismo viaje que hago yo de lo trabajo, pueden hacer también contigo, viene conmigo, la gente que quiere viene conmigo. Tienen que contactarse con la agencia nomás, y ya hay un montón de viajes planificados para el año que viene. En marzo, por ejemplo, nos vamos a Tailandia, Vietnam, Camboya, Hong Kong y Dubái. Por favor. Divino. Qué lugares. Pero tenemos muchos más. ¿Cuánto tiempo te lleva todo eso? Ahí nos vamos a ir unos 20 días. Hay viajes más cortos, ya hemos hecho un montón, y muchas de las personas que viajaron ya desde los primeros viajes siguen acompañándonos, ya somos amigos, nos juntamos a comer asados y se arman grupos muy, muy buenos porque seguimos en contacto siempre. Por otro lado, estamos sacando ahora la nueva guía que sale el viernes, ya está en la calle. Bien. Y tenemos la aplicación, la guía la pueden encontrar en tienda inglesa, en Habitat y en las librerías. La que estamos sorteando ahora son 365 días para hacer en Uruguay. La nueva va a ser lo mejor de Uruguay. Son 50 categorías que incluyen desde turismo friendly hasta los mejores, las casas de personajes famosos y bueno, y después lo típico. Bien. Y además tenemos la aplicación que recién la acabamos de lanzar, que es la guía, el contenido de la guía en el celular. La puedes descargar. ¿Cómo se llama? Si la tengo que buscar. Guía Enfoco. Guía Enfoco. Buscás en el Play Store o en es para Android y para iOS. Para Android, para los dos. Android y iOS. Perfecto. Y la bajás, se llama Guía Enfoco, la instalás y ahí tenés todo el contenido de la guía de servicios en el teléfono gratis. Ay, bueno, eso ya me gustó también, Dice Beltrán, por favor, pasá el teléfono de la agencia, me dicen por aquí, Un beso enorme, dice Graciela. Carrasco Viajes, pone... Busca Carrasco Viajes, carrascoviajes.com.uy. Perfecto, buenísimo. Dice, es un valor muchacho, qué sencillez que tiene, cómo me gustan sus programas, un beso enorme, te manda Silvia también. Bueno, acá agradecen, se quieren llevar la guía, sí, se quieren llevar la guía. El teléfono, me acuerdo del teléfono de la agencia, 2400-5100. 2-400-5100. 2-400-5100. Re fácil, che. Sí, va a quedar acá en producción, ¿de acuerdo? Queda acá en producción. Les digo entonces que este libro se va en un ratito nada más. Y yo decirte sinceramente, Sebastián, que me encantó conocerte, me encantó tu mensaje, porque en cada historia también nos has dejado también un mensaje. Un mensaje para la gente joven y para la gente capaz que no es tan joven y capaz que está a tiempo también de hacer un cambio. Pero siempre, por favor, siempre. No hay edad. No hay edad. Porque yo tengo 43 años. Pero yo si tuviera que cambiar ahora totalmente mi trabajo y mi vida, lo hago. Claro. Lo hago. O sea, lo mejor que podés hacer es tener esa mentalidad. No pensar que cuanto mayor sos, menos posibilidades tenés. Al contrario, tenés mucha más experiencia. ¿Qué pasa? Lo que generalmente nos pasa es que tenemos la idea de que no voy a encontrar trabajo porque nadie me va a tomar a esta edad. A ver, es lo que dije hoy. No se trata de esperar a que alguien te llame, se trata de que vos empieces a crear cosas. Y con toda la experiencia que tenés, que te dan los años, tenés muchas más posibilidades de salir adelante que otra persona que no vivió todo lo que viviste. Entonces, empezá a inventar cosas, hacé lo que te gusta, y sí, capaz que te lleva 5 años, pero si ahora tenés 50, cuando tengas 55 vas a hacer lo que querés y vas a vivir de eso. Y si no lo haces ahora el cambio, cuando tengas 55 vas a estar más triste porque vas a estar más viejo, y no es así. Es un tema de mentalidad. Es un tema de mentalidad y un tema de ponerle de verdad todas las pilas a lo que uno realmente quiere, ¿no? Pasa por ahí también. Y bueno, por acá me dice, no estoy de acuerdo. Los uruguayos, yo soy re trabajador, súper trabajador, capaz que soy la excepción. Sí, sos la excepción. Sí, soy la excepción. Y si sos responsable, sos más excepción. Bueno, María. No, es broma, pero de verdad hay que cambiar la mentalidad.
Te pongo, mira, mi suegra era partera. Mirá. Estudió, dijo, tengo que cambiar. Estudió administración y puso una inmobiliaria. Empezó sola. Cambió, pero aparte de partero a nada, inmobiliaria, imagínate, me parece que nada, ya porque está. dijo, y dio la oportunidad, hizo un curso, empezó, se rompió para hacerlo y lo logró. Y ya era, el ejemplo va, porque ya era una persona mayor cuando lo hizo, ya tenía una carrera, era partera, toda su vida había sido eso, y sin embargo vio la oportunidad, dijo quiero mejorar, quiero cambiar, y cambió y lo hizo. Y vivió bien con eso, le fue bien y disfrutó. Entonces no hay edad para el cambio. Está bueno eso, a mí me gusta de verdad ese mensaje que está dando. Mira, te voy a leer un último mensaje. Bueno, alguien que se acuerda de tu etapa de chico Fabi, me dice. A ver. ¿Cómo fue eso? Porque yo la verdad no me lo imagino, este muchacho que es tan así como tímido, no te imagino. Bueno, es parte de los cambios. Ahí a va. mí me gusta probar cosas nuevas. Bueno, en mis trabajos yo empecé siendo empleado público y me fui. Sí, ¿no? tal cual. Sí. Yo estudié muchos años informática cuando era adolescente, y después de eso yo trabajé en Antel. Estaba a cargo de una parte de la red informática de Antel. Podría haber seguido en eso, y sin embargo me fui. Y fue chico Fabi. Y fui chico Fabi porque me gustó dije, ¿por qué no? Y yo qué sé, tenía 39, 40 años. Si no lo hago, no lo hago más. Y es verdad que también tu mujer en ese momento, tu mujer te apoyó. Claro, primero dije que no. Lo primero que que dije fue no, porque no puedo dar esta imagen. Y después hablé con mi mujer y todo, y fue mi mujer la que me impulsó a hacerlo, ¿no? Y sí, tal cual, me hacía la dieta, me hacía el entrenamiento, no me dejaba comer pizza, en los cumpleaños no me dejaba comer torta. Genia total. Y lo hice, y es una de las cosas que, bueno, también es una beta tuya, ¿no? Porque haces publicidad para el exterior. Hago publicidad para afuera, sí. Este muchacho realmente es un abanico, hagan cosas, es lo que les digo, hagan cosas, no se queden siempre en lo mismo. Bueno, Sebastián, de verdad, muchísimas gracias por venir, gracias por compartir este rato con nosotros, con la gente de Buenas Manos. Desearte lo mejor, mucho éxito, feliz fin de año, feliz Nochebuena, feliz todo, y esperemos encontrarnos en algún momento nuevamente. Felicidades para todos, muchas felicidades, disfruten y empiecen el año con cambios. Muy bien.